Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal Lotas de Neutrality Studies y hoy tengo el gran honor de hablar con Michael von der Schulenburg, un miembro alemán del Parlamento Europeo. En su juventud, el señor von der Schulenburg escapó del régimen comunista en Alemania del Este. Luego estudió en Berlín, Londres y París, tras lo cual comenzó a trabajar para las Naciones Unidas, incluyendo como secretario general adjunto de la ONU. Sirvió en muchos de los lugares problemáticos del mundo, como Haití, Afganistán, Pakistán, Irán y muchos más. También escribió el formidable libro sobre la construcción de la paz, el rescate del Estado-Nación y la salvación de las Naciones Unidas. Como era de esperar, también es un crítico abierto de la política beligerante de la UE y sus Estados miembros, como estamos viendo ahora mismo. Eso es lo que queremos discutir hoy. Así que, señor von der Schulenburg, bienvenido. Muchas gracias. Sí, a Japón, supongo. Exactamente. Larga distancia. Lo es. Pero encontramos un muy buen momento para hablar entre nosotros. Y realmente estoy ansioso por escuchar tu evaluación de lo que está sucediendo actualmente en la Unión Europea, porque estamos viendo este impulso hacia la remilitarización. Y sabes, en tu libro tienes un capítulo entero llamado Se nos escapa la paz. Ya se ha ido la paz, no solo en Europa del Este, sino la mentalidad de paz. No, no se ha ido. No se ha ido. Y curiosamente por alguien que pensé que nunca me gustaría, el señor Trump. Sabes, lo que está haciendo allí y sé un poco sobre negociaciones, cómo lo hace. Quiero decir, siempre lo hace con su voz fuerte y todo el teatro que tiene, pero está muy bien hecho profesionalmente, la paz en Ucrania. Y lo triste es que aunque esta es una guerra en territorio europeo, en uno de nuestros países vecinos, la Unión Europea no pudo traer la paz allí. Los estadounidenses tuvieron que venir. Quiero decir, increíble. Sabes, estuve el miércoles en el Parlamento Europeo. Aún aprobamos una resolución sobre Ucrania, en la que pedimos continuar la guerra mientras había negociaciones de paz en Jeddah. Increíble. Había alguien de pie diciendo, ya sabes, no deberíamos posponerlo y esperar a ver qué pasa. Fue rechazado por una mayoría de conservadores, liberales y los verdes, por supuesto. Quiero decir, a veces me siento en este parlamento y pienso que lo que observo allí no puede ser cierto. Ahora, mientras tanto, esta resolución también contiene lenguaje de odio hacia Trump. Quiero decir, ¿quiénes somos? Quiero decir, la pequeña Europa, el 5% de la población mundial. Ahora quiero decir, según Pricewaterhouse, en 2050 Europa será como Unión Europea. Decimos, oh, es Europa. Parlamento Europeo. No es el Parlamento Europeo, es el Parlamento del Cover. Y ya sabes, seremos el 4 o 5% de la población. Y solo tendremos en del PIB 900. Quiero decir, somos pequeños. Entonces, ¿qué hacemos allí? Queremos convertirnos en una superpotencia y ya nos comportamos como si lo fuéramos. No, creo que la Unión Europea va a colapsar con su política hacia Ucrania. Un colapso, creo. Estamos muy cerca de colapsar. Y el colapso vendrá de las finanzas. Porque lo que intentamos hacer es esta política de militarización. El costo de la guerra, la reconstrucción de Ucrania, tal vez la membresía de Ucrania. Quiero decir, una locura. La membresía de Ucrania. Quiero decir, se va a los billones. No tenemos el dinero. Quiero decir, esta última decisión de 800.000 millones, no hay un centavo. No hay un centavo. Es solo una intención. No hay dinero. Y por eso creo que la Unión Europea ha perdido completamente el contacto con la realidad. Y eso es muy triste, porque somos países europeos con una tradición de diplomacia, una tradición tan larga. Tenemos una tradición de guerras, por supuesto, y de time famine las guerras. Parece que todo se ha olvidado. Has estado allí y has visto este proceso suceder. ¿Cómo pasamos de un lugar donde teníamos personas que hacían realpolitik, como Willy Brandt y Olof Palme, y así sucesivamente, a esta abominación? ¿Cómo llegamos allí? Ni idea.
I have no idea. I have no idea. I think No tengo idea. Creo que este grupo de políticos sintió que la guerra en Ucrania era una oportunidad para convertir a la Unión Europea en un Estado, porque la población generalmente no lo quiere. ¿Sabes? Había un sentido de solidaridad. Tenemos que ir hombro con hombro contra este enemigo externo, bla, bla, bla. Y, ya sabes, este imperialista que quiere ocupar y tomar café en Viena y todo tipo de cosas. Sí, y creo que está fallando. Simplemente está fallando. Y nos hemos convertido en un verdadero adversario por los Estados Unidos. Pero no tenemos los medios. to the United States now. But we don't have the means. We have resolutions that are 13. Tenemos resoluciones que tienen 13, 18 páginas y ni una sola palabra sobre diplomacia y negociaciones en todo esto. Quiero decir, estas resoluciones, en mi opinión, son violaciones de la Carta de la ONU, porque en la Carta de la ONU todos los países del mundo, los 193, incluidos todos los europeos, acordaron que deberíamos negociar nuestros conflictos para prevenir guerras o donde comiencen las guerras, ayudar a terminarlas muy pronto. Y no hacemos esto. No sé por qué. Quiero decir, realmente no entiendo. Estoy asombrado de arriba. I mean, really, I can't understand it. I'm flabbergasted up there. I mean, the Europeans have participated in Quiero decir, los europeos han participado en guerras imprudentes antes. Hubo ciertos estados europeos de la UME involucrados en la guerra de Irak, no todos ellos. Fue la coalición de los dispuestos. Alemania no participó. Pero ahora, con esta en particular, parece que ha galvanizado a los europeos, o como la guerra de la UL, casi en su totalidad, con la excepción de Hungría y Eslovaquia, los ha galvanizado en un frenesí bélico contra un viejo enemigo. Es casi una embriaguez. against an old enemy. Can you? It's almost a drunkenness. I have frenzy. It's a drunkenness. You know, you have Tengo un frenesí. Es una embriaguez. Sabes, has perdido el control sobre ello. Las palabras usadas en el Parlamento son peores que las que he escuchado en la guerra Irán-Irak. Sabes, en la guerra Irán-Irak, la negociación tuvo lugar, en realidad, en mi casa para el alto el fuego. Casi perdimos nuestras vidas por eso. Pero sabes, uno podía hablar con todas las partes y al menos nos hablaban de manera racional. Pero aquí, eso ya no está. Sabes, por ejemplo, en todas las guerras que he experimentado, y he visto muchas guerras, sabes, ese siempre fue mi trabajo. Ambos lados siempre intentaban mantener el contacto, muy a menudo a través de la ONU. Quiero decir, la guerra Irán-Irak, que fue la más grande, con 1 millón de personas muertas. 8 años de una larga guerra. Sabes, fue la ONU, y por eso yo estaba de un lado. Sé que avanzamos y retrocedimos, pero avanzamos y retrocedimos porque ambas partes estuvieron de acuerdo en ello. But we went forward and backward because both sides agreed on it. Now, we don't have any communications whatsoever. Ahora, no tenemos ninguna comunicación en absoluto. Quiero decir, ¿quiénes creemos que somos? Quiero decir, perdemos todas estas cosas. Así que creo que Europa va a ser la gran perdedora. Quiero decir, el gran perdedor es por supuesto Ucrania. Lo que digo es que es un gran perdedor. Pero el otro perdedor es Europa. Y creo que seremos impactados durante muchos años por lo que estamos haciendo. Ahora, queremos tener más dinero en el ejército, muchísimo más dinero. Quiero decir, ahora hablamos en la resolución del 4% del PIB. Son cantidades enormes. Eso significa que nuestro ejército, en ese caso, sería algo así como 5 o 6 veces más grande que el de Rusia, lo que crea, por supuesto, en Rusia también una reacción. Sabes, no puedes solo aumentar tus fuerzas convencionales. Rusia, por supuesto, dependerá entonces de las bombas nucleares, porque de otra manera no podría igualarlo. Non-nuclear bombs because they couldn't otherwise match it. So there is no talk about Así que no se habla de negociaciones, de medidas de fomento de la confianza, de reducción de armamento en Europa. En absoluto, todo eso se ha ido. Se ha ido y por nada. Y luego tenemos, por supuesto, aquí ayer en esta entrevista, tuvimos algunos austriacos de muy alto nivel. Estaban convencidos de que Rusia va a querer ocupar Austria. Quiero decir, sí, eso es lo que dicen. No sé si debería reírme o no. No sé qué decir. Quiero decir, Rusia puede luchar esta guerra. Quiero decir, necesitan 3 años para avanzar unos pocos kilómetros. Ni siquiera han conseguido todo el Donbass. Por supuesto, ganan al final, pero es con enormes esfuerzos. Y dices que quieren atacar a países de la OTAN.
Incluso cuando el servicio secreto en los Estados Unidos dice que no hay posibilidad de que Rusia ataque a ningún país de la OTAN, decimos esto. Russia will attack any NATO country. We say this. I don't know why. No sé por qué. Pero esto es lo que necesitamos intentar responder de una forma u otra. ¿Cómo es posible que dentro de la narrativa de Rusia es malvada y Rusia es un agresor malvado, tengamos al mismo tiempo una vertiente de la narrativa que dice que si simplemente enviamos más armas a Ucrania, romperemos a Rusia? Por otro lado, tenemos el argumento de que Rusia atacará a Austria mañana. ¿Cómo son posibles estas dos creencias al mismo tiempo, hasta el más alto nivel de políticos que alimentan esto? Y si te escucho, creo que estás diciendo que las personas en el Parlamento Europeo no solo dicen eso para hacer que otros lo crean. Ellos mismos lo creen, ¿verdad? ¿Realmente lo creen? Sí, lo creen. They really believe it. Yes, they believe it. Yesterday we had somebody who was. Ayer tuvimos a alguien que era la jueza más alta en Austria. Quiero decir, ella era inflexible, y no tenía ni idea sobre guerras y paz. Debo decir que ya sabes, sé un poco sobre esto. Ella estaba convencida de que Rusia estaba a punto de atacarnos. Dije, ¿pero cómo? Sabes, le leí el informe de los servicios secretos de los Estados Unidos. Hacen un informe anual sobre la amenaza a los Estados Unidos, donde dicen claramente que no hay amenaza de Rusia para atacar a un país de la OTAN. Y lo decimos de todos modos. Y se lo leí, y ella continuó discutiéndolo. No sé ni qué decir. Y personas como yo que saben un poco sobre la guerra, quiero decir, me tratan como a un traidor. Aunque trato de decir, quiero decir, ya sabes, todas las guerras son como esta. Sabes, en todas las guerras tenemos propaganda y nos comportamos como un país en guerra al decir que el otro es el culpable. Es lo mismo en todas las guerras. Queremos justificar a nuestra población por qué vamos a la guerra, por qué gastamos dinero en ella y por qué disparamos a alguien más. Así que debemos ser los buenos y ellos deben ser los malos. Es típico de todas las guerras. Y cualquiera en el país que hable en contra de esto es, por supuesto, un traidor porque socava la defensa de la guerra, la mentalidad de guerra de la gente o lo que sea. Pero les dije, ahora que estamos muy cerca de un alto el fuego, tienen que dejar esto, porque sabemos que es propaganda. Es propaganda para justificar nuestras inversiones en la guerra en Ucrania. Ahora tenemos que unirnos. Tenemos que llegar a una conclusión sobre de qué se trató realmente esta guerra. Y sabemos que los estadounidenses ahora dicen de qué se trató. Dicen que fue sobre la OTAN. Trump lo dice. Trump dice que Biden causó la guerra, no Putin. Y luego decimos que es Putin. Quiero decir, lo tranquilizador de todo esto es que Europa no puede hacer nada. ¿Sabes? Todas estas resoluciones no valen el papel en el que están escritas porque no tienen los medios para hacer cosas tontas. Pero lo que hacen es, por supuesto, socavar a Europa. ¿Sabes? Cuando Merz ha sido elegido, es elegido porque espera revitalizar la economía en Alemania. Pero ¿cómo puede revitalizar la economía cuando al mismo tiempo se bloquea a sí mismo del este? El este para nosotros es mucho más importante que las cosas transatlánticas económicamente. Ahí es donde están las materias primas, ahí es donde está la energía barata, ahí es donde están los mercados en China e India, Asia Central. Quiero decir, ahora no podemos ir allí más porque tenemos una guerra, tenemos las sanciones y tenemos un gasoducto que ha explotado. Y parece que pensamos que podemos revivir nuestra economía sin construir puentes hacia el este. No lo sé. Al mismo tiempo, ahora tenemos que enfrentar los aranceles de Mr. Trump. Quiero decir, incluso entonces no empezamos a pensar. Es solo una pérdida completa de, no sé, decimos en alemán, Kopflos. Sabes, pierdes tu cerebro, ¿verdad? Sin cabeza. Y también tenemos políticos muy débiles, por supuesto, en Europa, ¿verdad? Quiero decir, mira a este Macron. Quiero decir Macron. Sabes, ya ni siquiera tiene la mayoría y quiere enviar soldados a Ucrania, lo cual no sucederá, ¿verdad? No sucederá, ¿verdad?
Yeah, but weak leadership is one thing. Sabes, un liderazgo débil es una cosa, pero un liderazgo que es tan completamente irracional, incluso cuando la realidad golpea con la fuerza de una guerra, y luego golpea en muchos otros frentes. Quiero decir, el hecho de que la mayor amenaza para el territorio europeo no proviene de Rusia, sino de los Estados Unidos, que dicen que quieren Groenlandia y quitársela a Dinamarca, ¿verdad? La amenaza a la democracia viene desde dentro, como lo que tenemos ahora en Rumania. Y como alguien que era como, no puedes correr porque no puedes correr. You cannot run because you I cannot can run. hardly talk in Germany. I mean, I go to the United States, I can talk in Quiero decir, voy a los Estados Unidos. Puedo hablar en la Universidad de Columbia, como en enero. Nunca sería aceptado para hablar en una universidad alemana. Nunca conseguiría una sala. Es simplemente lo que es. Quiero decir, los alemanes siempre son los peores en todas estas cosas. Y sí, esa es la situación ahora. Y sí, pero ya sabes, la realidad nos alcanzará. Y creo que eso será muy costoso. Costoso en términos de pérdida en desarrollo económico, pero también el costo de la guerra en Ucrania. Quiero decir, la paz va a ser muy, muy cara, probablemente más cara que la guerra misma. going to be very, very expensive, probably more expensive than the war itself. Absolutely, and there needs to be a way Absolutamente. forward. Y debe haber un camino a seguir. Pero mi temor es, por supuesto, que esta visión lunática del mundo continúe. Por otro lado, tenemos fuertes indicios de que sobre el terreno la gente está cambiando sus percepciones. Y ya sabes, hay partidos en ambos lados, en la derecha y en la izquierda, que ahora están diciendo, en Alemania, Francia y así sucesivamente, y en Hungría, ya desde hace un tiempo, que no podemos continuar así. This is not how we can continue. Sadly, very little on the left wing, no? I mean, Ciertamente, muy poco en la izquierda. Quiero decir, el partido de izquierda en Alemania se ha vuelto muy pro-guerra. Muy pro-guerra. En el Parlamento Europeo, la mayoría vota a favor de todas estas resoluciones para la guerra. Quiero decir, la izquierda. Y así dejamos, en realidad, y creo que ese es probablemente uno de los problemas que tendremos en el futuro, dejamos en realidad la paz a los partidos de derecha. Y creo que eso no es algo bueno, porque ya sabes, la guerra siempre es injusticia social, ¿verdad? En el extremo, quiero decir, ¿quién está en las trincheras? El tipo pequeño, ya sabes. ¿Y quién conduce un coche aquí de los ucranianos, los Maseratis? Quiero decir, realmente, estos coches, estos son los ucranianos que están fuera. I mean, these are the Ukrainians who are out. And inflation or the Y ya sabes, la inflación o el costo de este tipo de cosas. Quiero decir, siempre es la clase trabajadora, la clase de bajos ingresos, los pensionistas. Así que debería estar realmente en la izquierda, pero no lo está. Y hemos intentado esto con Sarah Wagenknecht para hacerlo, pero perdimos las elecciones. Y ahora tenemos en el Parlamento alemán, dijiste que la gente está un poco en contra de la guerra. Pero en el Parlamento alemán solo votaron por partidos que están a favor de la guerra. Ahora no hay un solo partido en el Parlamento alemán que esté en contra, excepto la AfD, por supuesto. Pero eso es otra cosa. Quiero decir, la izquierda, todos estos partidos son pro-guerra y pro-armamento, rearmando Europa. ¿Para qué? rearming Europe. What for? For a war that doesn't exist. Por una guerra que no existe. Estoy tratando de explicarme esto a mí mismo, porque recuerdo la guerra de Irak, y cuán fuertemente fue opuesta, especialmente por la izquierda. Especially by the left. And Yeah. this left And by the Greens at the time. But Y por los verdes en ese momento. Por los verdes, ¿te lo puedes imaginar? Eran los verdes en ese momento. Sabes que serví en Irak, ¿verdad? Trabajé para la ONU en Irak. Fui jefe negociador allí, sí. Yeah. but during the Pero durante la guerra iraquí o luego su Amba. Oh, that was Iran. Eso fue durante la época de Irán e Irak. Yo estaba en Irán, y luego la guerra de Irak. Quiero decir, eso fue en Irak. Es instinct estos países. These countries, yeah. what is your view ¿Cuál es su opinión sobre la influencia, el papel de Estados Unidos en la mentalidad de seguridad europea? security psyche? Yeah, I think now we have a deep split. Sí, creo que ahora tenemos una profunda división entre los Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido. Y esta es una división que va a durar. No es algo que desaparezca fácilmente y no desaparecerá ni siquiera después de Trump. Creo que ahora hay una desconfianza muy, muy profunda entre ambos lados.
Europa va a ser la perdedora. La economía de Europa está rezagada respecto a la economía de los Estados Unidos. Tenemos muy pocas posibilidades de ponernos al día con todas las cosas. Las innovaciones están disminuyendo en Europa. Sabes, todo este tema de alta tecnología, inteligencia artificial, todas estas cosas, apenas tenemos algo ya. Así que creo que realmente estamos quedándonos atrás ahora. Y creo que esa es una división que va a durar. Por otro lado, los Estados Unidos se retiran de las guerras que causaron, como la guerra de Ucrania y todas las otras guerras a nuestro alrededor. Todas son causadas por los Estados Unidos, pero los costos llegan a los europeos después. Sí, todo, mientras Estados Unidos sigue diciendo que Europa necesita pagar su parte justa, lo cual es tremendo. La geografía es muy favorable para ellos, simplemente intentan sobre el Atlántico. Sí, y luego están seguros. Y quiero decir, incluso durante la Guerra Fría, y ahora también, estaba bastante claro que si alguna vez va a haber un intercambio nuclear, será Europa la que desaparezca primero. Y los europeos hoy están dispuestos a aceptar eso. Había un sentimiento muy fuerte en contra de Trump, por supuesto, entre la gente progresista allí. Y dije, ya sabes, a mí tampoco me gusta Trump. Pero no deberías olvidar que porque él comenzó a hablar con Putin, la amenaza de guerra nuclear ha desaparecido. Quiero decir, eso es algo grande para los europeos, porque esta guerra nuclear sería en territorio europeo, especialmente en Alemania, con todas las bases americanas. Quiero decir, estaríamos acabados en 10 minutos, tal vez 12. Y Nimes está smádense. Rememphis está muy contentos, porque ahora es muy improbar. O swelling en 3. Very unlikely. Now they talk to each other, no? We should also be very happy that in neighboring country of Deberíamos estar muy contentos de que en el país vecino, ya sabes, estos 100,000 jóvenes que mueren, especialmente al final de la guerra, generalmente en la ONU, siempre asumimos que en los últimos meses de cualquier guerra, la mayoría de las personas mueren. A veces, la mitad de los soldados mueren solo en los últimos meses. Y la razón es, por supuesto, que en el lado perdedor, tienen que cambiar de sus posiciones defensivas y comienzan a desintegrarse, y la organización no funciona. Además, cuando miras la Segunda y Primera Guerras Mundiales, la mayoría de las personas murieron en los últimos 6 meses. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Es una carnicería. Quiero decir, es una carnicería lo que sucede allí. Y les digo a los europeos, quiero decir, lo que están haciendo es apoyar el asesinato. Quiero decir, esto es un asesinato, porque ya ni siquiera puedes llamar a esto una guerra, porque los ucranianos no pueden ganarla, no puedes ganarla, así que es mejor decir alto el fuego. Pero si digo alto el fuego en el Parlamento, a veces recibo estos discursos de 1 minuto. Me atacan en el Parlamento muy fuertemente. Quiero decir, incluso dicen que mi familia debería avergonzarse de mí. Solo digo lo que siempre he dicho en la ONU. Y, ya sabes, es increíble. Increíble. Y creo que es en beneficio de los ucranianos lo que estoy diciendo. Porque, por supuesto, no quiero esto. Quiero que Ucrania sobreviva como país y quiero que muera la menor cantidad de personas posible y cosas así. Que no tengan que dejar su país de origen y cosas como esta. Y estoy más en contra. Pero solo puedes hacerlo cuando terminas la guerra, cuando pones fin a la guerra y comienzas a negociar. No lo entienden. Hay un sentimiento muy fuerte de que esta guerra solo puede terminar de una manera, que es la victoria de Ucrania, recuperando todo el territorio y Vladimir Putin en La Haya. Ese es el único resultado aceptable. Sí. Absolutamente. Absolutamente. Creen que están en el lado moralmente superior, lo cual no es cierto, y no tienen nada que hacer. Por eso digo que no es una guerra no provocada, y cosas así. Si dices eso, genera tanta ira entre estas personas. Y esta es una gran mayoría. Quiero decir, de los 700, regularmente 500 votan a favor de la guerra entre los diputados. Podemos hablar de esta ira,
Porque la ira ocurre cuando las personas se sienten no solo incomprendidas, sino cuando sienten que la otra persona las ataca personalmente, ¿verdad? Pero obviamente estás hablando de un evento de asuntos mundiales. ¿Crees que estas personas han internalizado tanto estas narrativas que ahora son parte de su visión del mundo? Es como si afirmaras que el cielo es rojo y luego en algún momento se enojan porque obviamente el cielo es azul. Then at some point they get angry because obviously the sky is blue. Yesterday, yes, I could say what I wanted. They thought I'm Ayer, sí, pude decir lo que quería. Pensaron que estoy loco. Ahora Putin va a atacarnos. Tiene tantas armas. Y dije, no, simplemente tenemos un nuevo informe del Instituto de Paz de Suecia, que ya sabes, la OTAN tiene el 60% de todos los gastos militares, solo el 41% en los Estados Unidos, y Europa en conjunto es algo así como el 17%. China es el 10%, y Rusia es solo el 5%. Quiero decir, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Quiero decir, tenemos un exceso de armamento y tecnología en la guerra. Quiero decir, ¿por qué debería Rusia atacarnos? Quiero decir, ellos son los más pequeños aquí, y no se puede hablar de ello. Simplemente no se acepta, simplemente no se acepta. Y te digo, creo que es porque es algo típico de ciertas élites políticas, ya sabes, y piensan como esta. political elites, and things like this one. I think it's because they all realize Creo que es porque todos se dan cuenta de que Europa lo ha perdido. Europa ha perdido lo que todavía sentían que era una especie de, ya sabes, un mandato para liderar el mundo, especialmente los países europeos. Quiero decir, en el tiempo que estoy allí, diría que el 80 o tal vez el 85% de todas las resoluciones que aprobamos son juicios morales sobre otros países. Así que el Parlamento Europeo se comporta como si fuera una especie de institución moral del mundo. ¿Sabes? Constantemente tenemos algo sobre Sudán, algo sobre Azerbaiyán, algo sobre Armenia, algo por supuesto sobre Rusia, China, bla, bla, bla. Quiero decir, constantemente tenemos una resolución de que otros países no se comportan adecuadamente. Increíble. Solo los europeos son... Cuando miro a estas 700 personas, ya sabes, 700 personas, la mayoría de ellas, quiero decir, ¿qué saben sobre estos países? what do they know about these countries? I wouldn't even allow myself to judge a country so quickly. Quiero decir, ni siquiera me permitiría juzgar a un país tan rápidamente. He servido durante muchos años. Quiero decir, es algo difícil. Es difícil decir si es bueno o malo. No pienso en estos términos morales, pero ellos se sienten bien. Ahora hay algo interesante. Hace 3 días hubo una resolución sobre Siria donde apoyaron a este al-Shara sin ninguna pregunta de qué hace lo correcto, bla, bla, bla. No hubo condena de este terrible asesinato de los alawitas por parte del Parlamento Europeo. Ahora sabemos que Rusia y Estados Unidos han convocado una reunión del Consejo de Seguridad sobre Siria el lunes. Y puedo asegurarles que Estados Unidos ya, al menos la administración Trump, se ha pronunciado en contra de estos asesinatos. Y estoy seguro de que esta resolución del Consejo de Seguridad saldrá adelante con China. This Security Council resolution will come through with China, United States and Russia. And the Europeans again with Estados Unidos y Rusia y los europeos nuevamente reteniendo. Y será mucho más justo sobre lo que realmente está sucediendo en Siria de lo que nosotros jamás hacemos. Así que el mundo entero, también para mí, ha cambiado. Sabes, siempre sentí que éramos en realidad como las personas más consideradas y que Estados Unidos era como la entidad más belicista. No, ya no lo es. Ya no lo es. Y sabes, es algo que yo, no sé, tal vez el lunes quiera hacer un pequeño recorte para agradecer a Trump por lo que hizo allí. Veamos cómo sale la pieza. Porque me siento tan avergonzado de que este Parlamento tenga este lenguaje de odio contra él en las resoluciones, no solo en los discursos, en las resoluciones. Déjame preguntarte, ¿es el fin de Europa? Let me ask you. it's the end of Europe. We're committing suicide. Quiero decir, estamos cometiendo suicidio. Desafortunadamente, creo que tienes toda la razón. Pero déjame preguntarte, ¿esto significa que la UE ya no es un actor racional? Hay otros procesos que ahora están guiando a una gran mayoría de personas. Es como una psicosis masiva. No son racionales. Desde tu experiencia, ¿alguna vez tuviste una situación similar en la que sabías que uno de los dos lados de un conflicto, o los muchos lados de un conflicto, no era Of the many sides of a conflict is not a rational actor.
No. You know, sometimes when I speak, Sabes, a veces cuando hablo, cuando explico cómo hacemos las negociaciones, siempre digo que una de las cosas que observas en las partes en conflicto es quién se comporta de manera racional. Y racional no tiene nada que ver con comportarse bien o mal. Simplemente significa que hay alguien o un líder que sabe lo que quiere. Podría ser algo muy malo. Y podemos esperar, durante la negociación, que se comporte en consecuencia. Eso significa racionalmente hacia las cosas. Hace que las negociaciones sean fáciles. Por supuesto, tienes partes donde no lo tienes. Y siempre dije que cuando miras la guerra en Ucrania, y eso fue durante la administración de Biden, el más racional es Putin. No es que sea bueno o malo, es solo que sabemos lo que quiere y se comportará en consecuencia. Y viste eso ahora en la conferencia de prensa al aceptar las cosas. press conference on accepting the things. Very rational, very rational. Muy racional, muy racional. Entonces tal vez Estados Unidos, porque quieren a Ucrania en ese momento para fortalecer su reclamo a un mundo unipolar. Pero Europa, nada en absoluto. Ni siquiera sabrías con qué negociar con ellos. Realmente no puedes negociar sobre afirmaciones de que Putin quiere atacar a Europa. Quiero decir, no hay nada que negociar porque no está ahí. Así que tienes que volver a lo que trata la guerra si quieres negociar altos el fuego o paz o lo que sea. Es principalmente altos el fuego. La paz es muy... Así que esto no está sucediendo. Así que Europa es irracional. Sabes, cuando estoy allí, a veces pregunto y digo, si la UMA se sentara y definiera cuáles son sus intereses reales, entonces no puedes decir que las sanciones están en su interés. Then you can't say that the sanctions are in their interest. You can't say that having a fight with No se puede decir que tener una pelea con Rusia esté en su interés. No se puede decir que una pelea con China esté en su interés. No se puede decir que destruir Ucrania esté en su interés. Quiero decir, no está en su interés. Si queremos desarrollarnos económicamente, necesitamos el este. Así que lo que estamos haciendo ahora es completamente irracional, también en el sentido de que somos incapaces de formular nuestros intereses. Todo está cubierto en este tipo de lenguaje ideológico y moralista de defender la democracia o todas esas cosas graciosas. Incluso ahora, el líder del partido de izquierda en Alemania dijo, ya sabes, defendemos la democracia en la frontera con Rusia. Antes era en Afganistán. Quiero decir, la narrativa es tan fuerte que hay muy poco que discutir en realidad. There's very little to argue, actually. Is it possible that Es posible que esta situación sea resultado de la estructura institucional de la Unión Europea, porque hay tantos grupos individuales involucrados que no puede salir nada más que ideología, that are involved in it, que simplemente hay that ideology can come out of it, that there's just I mean, I've said that the whole Quiero decir, he dicho que toda la política de Ucrania ahora pondrá en peligro el futuro de la Unión Europea. Quiero decir, realmente estaremos sacudidos. Verás que la solidaridad se desmoronará ahora, poco a poco, ¿no? Ya ha comenzado, ¿no? No solo Eslovaquia y Hungría. Sabes, creo que los polacos lo verán de manera diferente, muy interesantemente, y los italianos y cosas como esta. Así que vendrá uno tras otro. Ahora los holandeses han votado en contra de armar a Europa. Y así creo que eso vendrá ahora más y más. Así que la solidaridad de Europa se desmoronará. Y se desmoronará aún más si el costo de la guerra nos llega. if the cost of the war comes to us, you know, if we want to have really 3-4%. Sabes, si queremos tener realmente un 3-4%, no tenemos el dinero para eso. Y luego viene todo lo que queremos rearmar a Ucrania. No tenemos el dinero para ello. Luego, si tenemos que reconstruir Ucrania, porque uno de los objetivos de Trump es decir, oh, conviértete en miembro de la Unión Europea y la membresía y cosas así, son billones de dólares. Billones. Y no lo tenemos. No lo tenemos. Y ni siquiera tenemos los 800,000 millones de los que hablan ahora. No lo tenemos. Así que, creo que generalmente es el dinero en el que uno colapsa, porque al final nadie quiere pagarlo. One collapses, no, because nobody wants to pay it anyway in the end. do you see ¿Cuál crees que es el papel de las Naciones Unidas? Porque por un lado, la ONU es increíblemente débil en este momento. Por otro lado, la ONU es lo último con lo que todos están de acuerdo, en que quieren estar en conformidad.
incluso mientras critican fuertemente a la ONU. Pero nadie dice nunca que necesitamos abolir la ONU. ¿Hay una manera de trabajar a través de la ONU para llegar a un lugar mejor? You know, the UN started to Sabes, la ONU comenzó a morir, casi morir, con la doctrina Wolfowitz. La ONU está construida sobre un mundo multipolar, en un sector multidimensional, ya sabes, una especie de paz multidimensional, mientras que entonces lo que diría es, no, es solo un país. Nosotros diremos lo que es, y luego cambiamos. Habla americano. Ya no pensamos en la Carta de la ONU. Hablamos el domingo sobre el orden basado en reglas, y significaba, por supuesto, el orden americano y cosas así. Lo interesante es que incluso en las últimas cosas que publicaste, de repente ya no hablaban de un orden basado en reglas. Hablan sobre la Carta de la ONU, de la cual sé mucho. La Carta de la ONU y el derecho internacional basado en la Carta de la ONU. Charter and the international law based on the UN Charter. Interestingly, if you look at the BRICS countries, Curiosamente, si miras a los países BRICS, dicen que nuestro denominador común es la Carta de la ONU. Quiero decir, estos países son de 6 a 7 veces más grandes que la Unión Europea como grupo. Y así que creo que mi argumento es que con el fin de la guerra en Ucrania, tenemos que darnos cuenta de que las guerras entre grandes estados ya no son posibles, incluso menos que durante la Guerra Fría, debido a las armas de destrucción masiva, debido a todas las otras tecnologías, la inteligencia artificial, la velocidad a la que los cohetes pueden ser lanzados ahora y ya no ser derribados. Creo que simplemente podemos, hoy en día puedes, en 15 minutos, destruir el mundo entero, ¿no? Y tenemos que llegar a un consenso de que esto ya no es posible. Así que la Carta de la ONU dice, quiero decir, puedes resumirlo, nunca más guerra. I mean, you can summarize it. Never war again. That's what the UN Charter basically says. Eso es básicamente lo que dice la Carta de la ONU. Creo que se volverá más importante. Y creo que estoy bastante alentado. Quiero decir, Trump me sorprendía todo el tiempo. Ahora ha invitado a China y Rusia a hablar sobre estos cohetes y estos dispositivos nucleares. No a Europa, por cierto. Europa no ha sido invitada, lo cual es algo bueno, porque primero tenemos que llegar a un consenso. No es algo bueno, pero quiero decir, en este estado, una cosa razonable, razonable, sí, razonable. Quiero decir, bajo estas condiciones. Y creo que es algo bueno. Sabes, no deberíamos olvidar lo que Trump está haciendo aquí. Está invitando a 2 países que no están necesariamente de su lado a negociar. Así que estará en minoría allí. Pero sabes que también una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. El mayor problema en la ONU es el Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU se formó durante la época colonial. Cuando se presentó la resolución en el Consejo de Seguridad sobre Ucrania, Estados Unidos la ganó con 10 votos a favor. Eso significa que todos los países asiáticos, africanos y latinoamericanos votaron con China, Rusia y Estados Unidos a favor de esta resolución. 5 países se abstuvieron. Estos 5 países eran países de Europa Occidental, ya sabes, la U y Gran Bretaña. Ahora, la pregunta que esto planteará, y te digo, la tendremos dentro de un año. ¿Por qué una parte del mundo, que es solo el 5% de la población mundial, tiene más del 33% de la voz en el mayor órgano de toma de decisiones del mundo, el Consejo de Seguridad? Lo perderemos, lo verás. El Reino Unido va a perder su asiento permanente. Pero no, porque el Reino Unido puede vetar cualquier decisión de ese tipo, ¿verdad? No si todos están en contra. No, no puede. Al final, no sería posible. Creo que podría haber formas de evitarlo, pero creo que ahora hemos visto que, debido a todos nuestros tiempos coloniales, Europa está tan sobrerepresentada. Y ahora generalmente ven a Europa como los que pagan por el desarrollo, los que hacen las cosas buenas, ya sabes, bla, bla, bla. Pero ahora los ven como los que están a favor de la guerra, quieren continuar la guerra. Así que creo que se han hecho vulnerables a este tipo de críticas. Te digo, vendrá.
I hope it comes. The question to me is how to realize Espero que llegue. the title La pregunta para mí es cómo hacer realidad el título de un libro que escribió Glenn Deason, que es cómo hacer que los europeos se den cuenta de que no son más que la península occidental de Eurasia. ¿Cómo llevar esa realización a Europa? Me gusta bastante la idea, por supuesto. ¿Qué más eres? Quiero decir, ¿qué más somos? What else are you? I mean, what else We have are you? in the parliament, we have Mrs. von der Leyen. En el Parlamento tenemos a la señora von der Leyen. Ella viene casi como si fuera la presidenta de los Estados Unidos de Europa, pero no tenemos unos Estados Unidos de Europa. Y ella es en realidad la jefa de una administración. La comisión es una administración. Ni siquiera es el gobierno. Pero ella levanta el dedo y dice, ya saben, todos estos países que no siguen nuestras sanciones, también tenemos sanciones contra ellos. With our sanctions, we have sanctions against them too. That's the way to ruin and rupture. Esa es la manera de arruinar y romper, porque al final nadie va a querer jugar contigo más. Y vas a estar solo, tan solo. Sí, te lo digo, como mis amigos indonesios, los diplomáticos indonesios, me preguntan, Pascal, ¿qué pasa con los europeos? Todo el mundo los observa. The whole world looks Tell at them looks I'm at sitting in the Europe and European Parliament and I can't. Diles que estoy sentado en el Parlamento Europeo y no puedo darles una respuesta. No puedo darles una respuesta. No puedo darles una respuesta. Tampoco tenemos liderazgo interno. Sabes, la señora von der Leyen no es una líder, es una persona obstinada. Ya sabes, pero Callas y Kubilius y todas estas personas muy belicistas allí, no tenemos liderazgo. Y también tenemos, ya sabes, Trump es, ya sabes, Macron, Scholz, Merz, será, probablemente incluso más débil. Creo que va a ser un canciller muy débil si alguna vez se convierte en canciller. Y luego tenemos a Starmer. Starmer apenas tiene popularidad en su propio país. Quiero decir, estos ya no son nadie. I mean, these are nobodies anymore. what would your advice be? ¿Cuál sería tu consejo si pudieras asesorar a Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump sobre qué hacer para sacudir a los europeos? Me refiero a sacudir en el sentido de hacerles darse cuenta de lo que está sucediendo. ¿Cuál sería tu consejo? ¿Qué están haciendo? Ignóralos. Quiero decir, ¿qué puedes hacer? ¿No tienes miedo de que los europeos aprendan la lección equivocada tan a menudo y simplemente se remilitaricen y luego se pulvericen a sí mismos? Porque esa es mi preocupación. No lo creo. No lo creo. That's my worry. Like, No, if I don't think they- so. No, I don't think so. You know, the thing is, of course, don't forget. Sabes, la cuestión es, por supuesto, no olvides que Europa, en primer lugar, tiene una población envejecida. Una población que está envejeciendo muy fuertemente. Así que no es la población con la que haces guerras. Luego, el porcentaje de personas que nacen o tienen sus orígenes en otros países con culturas muy diferentes ha aumentado enormemente. En Alemania vemos casi un 25%. Ahora, será diferente con los ucranianos y las personas que vienen de Marruecos o de donde sea. No es que esté en contra de ellos, pero tenemos que, en realidad, sabes, me gusta que esté en Marruecos. Pero tienes que darte cuenta de que vienen, y después de un tiempo, no solo traerán una religión diferente con ellos, sino también diferentes puntos de vista políticos. They bring also different political views. So Europe will not be able to have. Entonces, Europa no podrá tener esta política basada en valores en la que piensan que son los buenos. Ya no será posible. Se agotará por sí misma. Se agotará por sí misma. No puede avanzar. ¿Por qué debería un niño nacido en Turquía avanzar por nosotros? ¿Por qué morir por nosotros? ¿Volver con una pierna o ciego? Quiero decir, ¿por qué? No sucederá. No sucederá. Así que, ya sabes, tenemos una escasez en la Bundeswehr. La gente no quiere ir a la Bundeswehr. Ahora tenemos niños en la Bundeswehr que son menores de 18 años. Ya sabes, porque no podemos encontrarlos. Below the age of 18, because we can't the find. En el ejército alemán. Yeah. Now there's a whole discussion. Sí. Ahora, hay toda una discusión sobre si deberíamos tener un ejército mercenario. También me gusta que los franceses tengan unidades que se emplean desde fuera y cosas así. Así que creo que había una palabra Kriegstüchtigkeit. Y ya sabes, no sé cómo se traduce, ya sabes, estar listo para la guerra, capacidad de guerra, capacidad de hacer la guerra. Capacidad de hacer la guerra. Está bien. Si esta es la expresión correcta, Tüchtigkeit. Capacidad. Es la manera nunca se hizo. Bueno, es que Melon.
Both as length and monitor core. Well, that's good. Those who vote for the Green Party, they don't go to war. They only want the war somewhere else. No, Solo quieren una guerra en otro lugar. No, no sucederá. Europa ya no puede hacerlo. Es un continente cansado. Y no, creo que nada de los 800.000 millones se convertirá en realidad. Y todos estos enormes planes de militarización no llegarán. La integración del armamento no llegará. Quiero decir, ¿cómo quieres que un soldado francés conduzca un tanque alemán? Quiero decir, es simplemente imposible. Y no llegará. No sucederá. Y eso es algo bueno. Me gustaría bastante una Unión Europea que esté mucho menos centralizada y vea la diversidad en Europa como una de las fortalezas de Europa. diversity in Europe is one of the strengths of Europe. Yeah, and not Sí, y no este impulso de hacer que todo sea igual en todas partes. Todo igual. ¿Y sabes lo que vemos ahora? You know what we see now, this drive. Es ese missing, está inmediatamente vincular de que debe ser milimétrico. Militarily strong. Sí. Y eso no me... you know, I don't understand why Europe doesn't No entiendo por qué Europa nunca aprende de su propia historia. Cada vez que alguien intenta unificar el continente, lo mismo, unirlo, termina en guerra. Cada vez, sin falta. without fail. Absolutely. Absolutely. Absolutamente, absolutamente. Sí es un buen argumento, sí es cierto. Y sabes, hablé ayer también, y dije, sabes, ¿te das cuenta de que para Alemania, porque es algo de habla alemana, dije que Alemania y Austria en la Primera y Segunda Guerra Mundial se trataban mucho de quién controla Ucrania? Y todo era para aprovechar las divisiones en Ucrania entre el este y el oeste para controlarla. ¿No fue la Primera Guerra Mundial como esta? No Mary's is wave tays opal and cultural sorrow feeder human thing. Jordala thansin barkis. Y pakistroven dimos thou. I'm unbelievable. And we seem not to learn from it. Estamos perdiendo de nuevo. Again. Casi debo decir, por suerte perdemos, porque creo que es una política terrible la que tenemos allí. Policy we do there. It's Yeah. I still wonder how to Todavía me pregunto cómo desescalar todo, porque por supuesto, sigue siendo extremadamente peligroso. ¿Y cómo desescalamos esta mentalidad de guerra en Europa, que parece simplemente descontrolarse? Se alimenta a sí misma. Es peor ahora, 3 años después de la guerra, que al principio. Y ya era horrible al principio. It was in the beginning, and it was already horrible in the beginning. You know, I'm not so sure. You know, Sabes, no estoy tan seguro. Sabes, creo que todas las cosas que suceden no son peligrosas para el exterior, curiosamente, porque no podemos implementar lo que decimos. Solo nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Gastamos dinero en algo que no necesitamos y estamos del lado equivocado de una guerra y cosas como esta. Pero realmente no podemos cambiarlo. No tenemos los medios militares para continuar la guerra. No tenemos los medios militares para vencer a Rusia y así sucesivamente sin los Estados Unidos. Y no lo haremos. Creo que nunca lo haremos. Y eso es algo bueno. we will not. I think we never will. And that's a good thing. I mean, I see what you mean. On the other Quiero decir, entiendo lo que quieres decir. it was Por otro lado, parte de la política europea fue extremadamente perjudicial y responsable de lo que sucedió con Ucrania y Rusia. they lost Y perdieron 1 millón de personas o algo así en total. Esa no es una parte insignificante, ¿verdad? an inside part, right? It's Yeah, but this was Europe as a appendix. Pero esto era Europa como un apéndice de los Estados Unidos cuando eso sucedió. Ahora ya no pueden hacerlo. No pueden. Quiero decir, cuando miras la declaración conjunta después de la reunión del 6 de marzo, no hay nada sobre enviar fuerzas de paz armadas. No hay ninguna mención, ya sabes, porque no pueden ponerse de acuerdo. Y no hay ninguna mención. ¿Sabes? Kallas quería tener un fondo rápido de 20.000 millones para enviar armas a Ucrania. Ni una palabra sobre esto. ¿Sabes? Ya no puedes. No puedes. Son solo palabras, palabras desagradables. Y eso es todo. Es realmente una traición a los ucranianos, ¿no? Sí, lo es. Y sabes, Zelensky lo ha entendido. yeah, it is. It's And you know, Zelensky has understood it. I mean, he didn't stick with us. He went to Jeddah. Quiero decir, no se quedó con nosotros. Fue a Jeddah y lo aceptó. Sabes, es muy interesante. Además, los ucranianos se dieron cuenta de lo que es muy importante. Sabes, la Rada, el Parlamento, envió una carta por encima de la cabeza de su presidente al presidente Trump,
diciendo que darían la bienvenida a su iniciativa de paz, sabiendo que significaba la división del país. Eso es lo que hicieron. Quiero decir, Zelensky está fuera. La única razón por la que todavía está allí es porque nadie quiere tomar su lugar hasta que firme esto, que es básicamente una capitulación. ¿Sabes? Eso es lo que tiene que firmar. Y al día siguiente desaparecerá. Can I ask you about this? First, your assessment of the Puedo preguntarle primero sobre su evaluación del proceso que está ocurriendo, este proceso de negociación de paz, que se presenta de varias formas. En segundo lugar, ayer hablé con Nikolai Petro, y él dijo que hay un peligro muy real de que si el señor Zelensky realmente comienza a pensar en firmar esto, sea cual sea la declaración de rendición, será derrocado por la ultraderecha y que el ejército ucraniano en este momento podría realmente tomar el lado de los extremistas. ¿Qué tan probable cree que es ese escenario? How likely do you think that scenario is? Quiero decir, creo que la vida política de Zelensky y tal vez también su vida física están en peligro. Quiero decir, no sobrevivirá a una derrota, porque al final es una derrota. Es responsable de que tantos jóvenes hayan sido asesinados. Sabes, la mayoría de las familias tienen solo un hijo. Debe haber una enorme amargura allí. Sí, y creo que estas personas quieren paz. No se atreven a decirlo. Incluso podría imaginar que hoy en Ucrania, Trump es más popular que cualquier otro político. Sí, lo digo en serio. No es que lo entienda, pero la gente quiere paz, y esa es la única oportunidad de tener paz. Y creo que el gran peligro para ellos es que Ucrania se vuelva ingobernable después. Y eso no es, ya sabes, tenemos alrededor de 300,000 fuerzas de milicia armadas y cosas como esta. Pero en general se desmorona. Y ya sabes, ¿quién llena el vacío? Y luego los oligarcas y toda la corrupción y todas las cosas. Así que creo que el resto de Ucrania lo tendrá muy difícil para sostenerse. Muy difícil. Y nos costará mucho porque recibiremos a los refugiados y tendremos que hacer algo humanitario allí, al menos. La gente no tendrá electricidad. Ya dentro el país más pobre de Europa era Mola. Ahora, es definitivamente el país más pobre con el arma por todas partes. Y no creo que haya muchos horror. No sé. Some people say Sabes, algunas personas dicen que una Ucrania reducida no sobreviviría. Pero sigo pensando que lo que Austria es hoy es una Austria reducida en comparación con lo que era hace 120 años, y está sobreviviendo. Así que creo que mientras haya paz, hay formas de avanzar económicamente. Creo que hay más divisiones en Ucrania de las que había en esta pequeña Austria. Sabes, Deutsch Österreich, la llamaban Deutsch Österreich. Había una identidad y no tenían este problema entre ellos. Por supuesto, la guerra civil, no olvides que tuvieron la guerra civil después de la Primera Guerra Mundial. Y fue, durante mucho tiempo, ingobernable. Pero creo que tal vez Ucrania, no sé, espero lo mejor para ellos. Pero creo que no apostaría a algo grande. Sabes, también me preguntaron ayer sobre las garantías de seguridad. Y dije que Rusia nunca aceptaría soldados de la OTAN en territorio ucraniano. Los llames pacificadores o no lo harían. Y no vendrá. Y sabemos que la posición de Trump sobre esto es en contra. Por eso acusó a Zelensky de querer una tercera guerra mundial. ¿Recuerdas cuando tuvieron problemas porque Zelensky quería? Así que no permitirá esto, y los rusos no lo permitirán. Estas dos personas gobernarán la situación. Quiero decir, ahora van juntos al Consejo de Seguridad sobre Siria. ¿Te imaginas? Quiero decir, ¿hasta dónde ha llegado esto ya? No con nosotros, van allí con los rusos. Entonces, ya sabes, el verdadero problema es cuando tienes un acuerdo de alto el fuego o un acuerdo de paz. Rara vez un acuerdo de paz, generalmente un acuerdo de alto el fuego, serán estables, no porque sean justos, porque no existe tal cosa como un acuerdo de paz justo.
They are stable because neither No por esto. Son estables porque ninguna de las dos partes puede permitirse cambiar el statu quo decidido. O son militarmente demasiado débiles, o el riesgo de iniciar una guerra de nuevo es mucho mayor que cualquier ganancia que pudieran tener. Así que Rusia, creo, no tendría interés en continuar la guerra. Quieren mantener a China e India de su lado. Quieren tener a los países BRICS de su lado. No entenderían si rompen este acuerdo de paz. Y creo que Ucrania es simplemente demasiado débil. Así que creo que es estable por sí mismo. Habrá infracciones, ya sabes. Habrá cosas, pero en general será estable. provocations, things like this, but in general it will be stable. Can you think of any other conflict that you ¿Puedes pensar en algún otro conflicto en el que hayas estado involucrado como negociador? O de otra manera, donde la cuestión de las garantías de seguridad fuera tan prominente como aquí. El tema de las garantías de seguridad me resulta tan extraño. Es tan raro porque simplemente no puedo relacionarlo con nada más. Y ya sabes, la mejor garantía de seguridad que puedes obtener es si nadie tiene interés en atacarte. Ninguna garantía neutral. No neutral country Changing it. guarantees Nobody has because- no. They might have an interest, but the risk. Podrían tener un interés, pero el riesgo de hacerlo es demasiado grande. ¿Ves? Comenzar una guerra es algo importante. Ahora, la guerra más grande en la que he estado involucrado, que la mayoría de las guerras son guerras interestatales, pero esta fue, por supuesto, Irán-Irak. Y luego, cuando tuvimos el alto el fuego, por cierto, fue del Consejo de Seguridad de la ONU, 598, lo aceptaron. Todo lo que había era una misión de monitoreo de las Naciones Unidas. No había nada más que personas desarmadas. Quiero decir, solo tenían un arma de mano, quiero decir, una pistola, cosas así. No tenían otras armas. Things like this. No other weapons. They had some helicopters and this type of things, and they. Tenían algunos helicópteros y este tipo de cosas, y volaron sobre la frontera acordada y marcaron quién la infringiría, pero no había soldados en medio manteniéndolos separados. No es posible con estos grandes países. No es posible porque sus ejércitos son grandes, y solo sería posible si ambas partes acordaran que hagan este trabajo. Así que creo que podría imaginar algo como esto. Personas desarmadas, la OCDE no podría hacerlo. Debe ser la ONU quien patrulle esta frontera. Must be UN who would sort of patrol this border. Es una misión de Truth Small. Yeah. A monitoring mission, nothing more. No, Sí, una misión de monitoreo. Nada más. No para informar al Consejo de Seguridad sobre las infracciones y cosas así. Pero creo que solo es posible cuando la probabilidad de infracciones es relativamente pequeña. Si es enorme, tienes que restaurarlas porque es demasiado peligroso para ellos y no pueden hacer nada. Es solo esta cosa casual que sucede. Y creo que ese sería el caso en Ucrania. Sabes, no había ninguna gran fuerza separando a Irán e Irak. Y estos eran países grandes, ya sabes, con grandes ejércitos, bastante bien armados. Y así que solo eran cosas simbólicas las que los mantenían separados. Y creo que podría ser lo mismo en que no habrá fuerzas de paz armadas o una especie de área que no pertenezca a nadie. Y ya sabes, no creo que eso vaya a suceder. Anybody, and no, I don't think that's going to happen. Bueno, todas las guerras terminan. La pregunta es solo cómo y cuándo. Y esperemos que termine pronto. Michael von der Schulenburg, muchas gracias. Thank you very I much. think we are very soon. I must say. Creo que estamos muy cerca. Debo decir que sé un poco sobre negociaciones. Está hecho de manera extremadamente profesional por los estadounidenses. Siempre piensas que Trump es un hombre loco, pero no en este caso. ¿Puedes explicar un poco? Muy interesante. ¿Con quién habló primero? ¿Con quién habló después? ¿Cómo torció los brazos de la gente? Quiero decir, hacer la paz no es algo agradable. Y quiero decir, muy profesionalmente hecho. Y estoy seguro de que Putin seguirá a Trump. Absolutamente seguro. Lo que Putin dijo en esta entrevista, ¿has seguido esta entrevista? Interview. I don't know. Have you followed this interview? His interview? He leído la transcripción de lo que dijo, sí. Muy conciliador. Absolutely. And what he said, Absolutamente. Y lo que él dijo, ya sabes, lo que le sucede a las tropas en Kursk, lo que sucede allí, eso es algo típico que se negocia en un alto el fuego. Típico. Quiero decir, no había nada en ello, dijo. Son detalles en realidad. Sí.
Los ucranianos tienen que hacer lo mismo. Ambas partes tienen que hacer lo mismo. Y por eso han querido solo 30 días para negociar. Y creo que básicamente está hecho. Este acuerdo está básicamente hecho. Nuestro periódico dice que tal vez Putin no quiera eso, quiere retirarse, etc. No entienden que lo que dice Putin son las cosas normales que tienes en todas las negociaciones sobre el alto el fuego. No había nada más. About the ceasefire. There was nothing else. There's this argument that the Russians shouldn't. Existe este argumento de que los rusos no deberían aceptar un alto el fuego porque es mejor para Rusia avanzar en el campo de batalla. Pero lo que estamos viendo de Vladimir Putin y también del señor Lavrov, en cómo hablan, es como si estuvieran diciendo, no, podemos lograr lo que queremos por medios diplomáticos. Por lo tanto, utilizaremos la vía diplomática. Absolutamente. Yes, Diplomatic route. absolutely. I mean, for Putin has. Quiero decir, para Putin, Putin básicamente ha conseguido lo que quería. Quiero decir, unos pocos kilómetros aquí y allá tal vez no. No salió al principio para tener territorio. Quería que la OTAN se fuera. No quería tener tropas extranjeras en su frontera. Y quería tener acceso al Mar Negro. Y quería tener algunas garantías de seguridad para la población pro-rusa, de habla rusa, como quieras llamarlos, en el este. Y ahora las tiene. Tiene mucho más de lo que realmente buscaba al principio. Y ya no se está disputando. Así que está saliendo de esta guerra como un país mucho más fuerte de lo que era al entrar en la guerra. Eso es algo interesante. Quiero decir, de verdad. Quería dividir a Rusia en pedazos. Ahora negocia con China y Estados Unidos en un nivel igual. China, United States on equal level. You know, it is gone for him. So why should he? Sabes, para él ya se acabó. Entonces, ¿por qué debería cambiarlo? ¿Por qué debería ir a unos pocos pueblos en Donbass que no tenía o lo que sea? Quiero decir, ¿por qué debería ceder esto? ¿Por qué no debería ser generoso? Si yo fuera él, y creo que lo hará, ya sabes, los 8,000 soldados que ahora están rodeados en Kursk, ya sabes, pedirles que depongan las armas, y puede que ni siquiera pida una rendición. Dirá, ya sabes, si dejan sus armas, pueden marcharse a casa, y puede que incluso les ayudemos. El contraargumento es que Rusia y Ucrania tendrán que vivir juntos durante los próximos 5,000 años. Creo que es mejor que empiecen ahora a construir algo así. Y a veces tener una palabra en común también te une, quiero decir. Common sort of binds you also, no? I mean, The- more or the- less. The counter-argument is that the Russians. El contraargumento es que los rusos han intentado gestos de buena voluntad una y otra vez, y se volvieron inmediatamente en su contra, ¿verdad? Y que ahora hay tanta desconfianza por parte de los rusos que ya no harían gestos de buena voluntad. ¿Lo crees? Gestures anymore. Do you believe that? No. 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 No en este caso. No en este caso. ¿Sabes? Quiero decir, Putin dice, ya sabes, si no se rinden todos morirán. Y no creo que mataría a 8,000 soldados. No haría tal masacre. Eso también sería muy malo para él. Está bien. No, espero que no. Esperemos. Quiero decir, ¿sabes? Estos son jóvenes ucranianos que no querían ir a la guerra, que probablemente ni siquiera tienen una educación en guerra y están sentados allí. ¿Sabes? Ven a sus camaradas morir al lado y quieren ir a casa. Quiero decir, es una historia terriblemente triste. Y ya sabes, generalmente hay familias con un solo hijo y cosas así. Single child families and things like this one. I mean, it must be awful. Quiero decir, debe ser horrible, horrible, horrible. Y te digo, he visto cosas desgarradoras en estas guerras en las que he estado, lo que significa para las familias, lo que significa para los heridos. Incluso los soldados que regresan y no tienen lesiones físicas, pero están mentalmente en tal estado que siempre tienen que sentarse en una habitación oscura, y la familia ya no puede hacer nada con ellos. Quiero decir, las cicatrices de una guerra son enormes. Y creo que por cada minuto que una guerra comienza antes, iría por el minuto antes, porque son solo personas que son masacradas por nada, por absolutamente nada. Absolutamente cierto. Absolutely nothing. You're absolutely right. You're so Tienes toda razón. Michael, Tsikingwakasan. go Trump is because right what he says. You know, he says Sabes, él dice que esto es demasiado. Y también menciona a los soldados rusos que mueren. Por supuesto, es lo mismo. Él dice, ya sabes, ¿por qué mueren? Deberíamos detener eso. Es realmente extraño porque Donald Trump hay otros motivos, pero creo que es lo correcto decir. but I mean, I think it's the right thing to say.
Donald Trump definitivamente no es el humanista. Europa no puede decir eso. These are European. Estos son europeos que murieron allí. Donald Trump es el humanista en este escenario. Él es un pacificador en este caso. That's what he. Eso es lo que es. Y lo hace de manera muy astuta. No intentaría hacerlo. Stupid thing. This is Esta es una muy buena manera de terminar esto con una nota positiva, porque sé que tienes que tomar un vuelo. Sí, es cierto. Flights back to Brussels. And I've Tengo que dormir un poco, porque creo que solo dormí 2 horas. never, yeah. Okay. Michael von der Schulenburg, muchas gracias por su tiempo. Espero que volvamos a hablar y enlazaré a sus diversas iniciativas. And if you can get also, Si puedes ayudarnos a organizar algo aquí, en Diálogo Asia-Europa, donde tengamos un evento como este con 2 o 3 personas de Asia que vengan aquí y compartan sus perspectivas sobre todo el asunto. their perspective on the whole thing. I'll be happy to Estaré encantado de recomendarte personas muy buenas. Muy contento. Maravilloso. De acuerdo. Gracias, Michael. Todo lo mejor. Muchas gracias. Gracias. take care. Thank you. Bye bye. Adiós.